Gracias por estar en sintonía de Express News Noticias. El mundo ha sido testigo de la crisis de orden público que vive Colombia desde hace 2 meses, desde que se inició el llamado paro nacional el pasado 28 de abril. El saldo ha sido doloroso: decenas de muertos, cientos de detenidos y más de 300 desaparecidos. La reacción internacional no se ha hecho esperar y en el caso de Londres, desde el Palacio de Westminster se emitió una moción de protesta por lo que está ocurriendo en Colombia, que es conocida como Early Day Motion, y ya cuenta con la firma de más de 80 miembros del Parlamento. Para hablar del tema, estamos invitando a una de las voceras de la organización SOS Colombia UK, que busca, entre otras cosas, apoyar la defensa de los derechos humanos y las protestas pacíficas en Colombia. Se trata de Sandra Dixon. Bienvenida, Sandra, a Express News Noticias. Buenas tardes, María Victoria, a ti y a toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo. Bueno, a estas alturas han pasado más de 2 meses desde que se inició el paro nacional. ¿Podrías darnos un resumen de cuál es la situación en este momento en Colombia y cuál ha sido el apoyo que se ha dado de manera internacional? Bueno, realmente ha pasado un mes y medio, serían 2 meses en unas cuantas semanas, en 2 semanas más o menos. Básicamente lo que ha pasado es que ha habido pues una manifestación popular muy grande, sobre todo liderada por jóvenes y por mujeres en las diferentes ciudades, principalmente en Cali, que ha sido como el centro de esta explosión de protesta, ¿no? Básicamente fue generado por la reforma económica que estaba proponiendo el gobierno en medio de la pandemia y que hizo que la gente se molestara mucho. Yo pienso que uno de los inconvenientes es que el gobierno no tomó decisiones a tiempo y de hecho ayudó a que esta situación se generara. De hecho, retiró el proyecto de reforma económica muy tarde, lo hubiera podido retirar prácticamente el mismo fin de semana que se inició la protesta y hubiera desactivado todo esto, pero no lo hizo. Y también después retiró el proyecto de reforma a la salud, que era otra reforma que también estaban jalonando. Pero ya pues los muchachos se habían organizado, ha sido un movimiento muy de jóvenes, muy de mujeres y ha sido fuertemente reprimido por las fuerzas del Estado y por fuerzas paramilitares también, que en conjunción o con la aprobación muchas veces de las personas del Estado están tomando justicia por su propia mano y están agrediendo a los manifestantes. La protesta se inició precisamente por la reforma tributaria y las reformas de salud. En este sentido, el gobierno de Iván Duque tarde, pero escuchó el pedido y la retiró. ¿Por qué sigue la protesta? Bueno, la protesta sigue porque hay raíces fundamentales de este problema. Uno de esos es que la gente en Colombia vive, más o menos el 60% de la población vive de lo que trabaja al día. Y en tiempo de pandemia eso es tener que escoger entre el hambre y el virus, el hambre y la muerte, ¿sí? Mucha gente en Colombia no tiene acceso a la tierra. Ustedes bien saben que el 90% de las tierras productivas en Colombia están en el 5% de las manos. Eso significa que mucha gente que antes vivía en el campo se ha tenido que trasladar a las ciudades sin que la ciudad tenga la capacidad de absorberlos. Entonces hay una gran cantidad de jóvenes y de gente que ha vivido en la miseria, en situaciones muy difíciles donde no hay trabajo, no hay educación, pues no hay esperanza. Y esa reforma económica fue como la gota que derrama el vaso y ya pues la gente, básicamente los jóvenes dicen, pues no tenemos mucho que perder, ¿no? Desafortunadamente. ¿Y qué se busca a estas alturas? Porque se entiende que ha habido intentos de negociación con los organizadores del paro nacional que han fracasado, pero a estas alturas, ¿cuál es el pedido y qué tendría que hacerse para que se acabe en la crisis de orden público? Pues hay varios elementos. Uno es que estas protestas no son organizadas de manera nacional. Es muy difícil, por ejemplo, pensar que el comité de paro puede liderarlas porque no hay quien represente a los muchachos realmente. Estas son unas protestas más de barrio y de hecho es más en los territorios en donde se debe buscar esa negociación. Lo que tenemos entendido es que el gobierno se ha negado
a abrir esos espacios de negociación en los territorios con las personas. Incluso el partido de gobierno, el Centro Democrático, se ha venido oponiendo a los avances que ha tenido, por ejemplo, en Cali, el alcalde de Cali, para negociar precisamente con esas primeras líneas y poder desactivar esta bomba de tiempo. Al contrario, se han visto llamados de algunos partidarios del gobierno, por así decirlo, desafortunadamente, como hacer que las cosas se incendien mucho más, ¿no? En vez de ayudar a calmar. Por otro lado, creo que también le corresponde a la sociedad, a los industriales, pensar que necesitamos en este momento que vayan a los territorios, que escuchen los reclamos justos. Los muchachos no están pidiendo que les den subsidios. Los muchachos lo único que están pidiendo es poder tener condiciones de vida, poder trabajar, poder estudiar, poder tener acceso a la salud. Entonces creo que corresponde que las discusiones que se den en los territorios con los muchachos y de manera colectiva. Desafortunadamente hay algunos microempresarios o empresarios que están ofreciendo a los muchachos de manera individual soluciones individuales, y eso lo único que genera pues es división del movimiento, debilitamiento, pero realmente no resuelve la crisis colectiva. Entonces, es necesario que vayan a los territorios. Creo que también es muy necesario que los medios de comunicación nacionales empiecen a mostrar lo que está pasando. La situación, si bien se ha conocido, ha sido por parte del trabajo de las organizaciones internacionales y el hecho de que en este momento los muchachos transmiten live todo lo que está pasando, lo vemos en tiempo real en el resto del mundo, y en el resto del mundo hacemos resonancia. Si no fuera por eso, pues no se podría. Bueno, precisamente en la esfera internacional y en el caso de Naciones Unidas se pronunció, y en el caso del Reino Unido, desde el Parlamento, desde el Palacio de Westminster, ha habido pronunciamientos. ¿Qué efectos puede tener estos llamados internacionales para que la situación mejore? Bueno, pues lo primero es precisamente generar esa presión sobre el gobierno, sobre los industriales, a que realmente escuchen a los muchachos y dialoguen en los territorios, a que concerten una salida negociada. O sea, los muchachos no quieren seguir adelante en una guerra, ellos están incluso con piedras. Mucha gente dice, esos muchachos están armados. Si estuvieran armados, no serían los únicos que estuvieran poniendo muertos. O sea, uno ve las cifras y las cifras hablan por sí mismas. Entonces, desde el Parlamento y desde diferentes organismos internacionales se ha venido haciendo presión. Acá en el Reino Unido en este momento ya hay 83 parlamentarios que han firmado una Early Day Motion. Esto es una reunión de discusión sobre un tema en particular, en este caso las protestas en Colombia. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos en esa Early Day Motion? Lo primero, pues que se respeten los derechos humanos en Colombia. Lo segundo, que se discuta la asesoría y la asistencia y la venta de armas antimotines que hace el Reino Unido a Colombia, porque lo hace el Reino Unido desde acá con los dineros de los ingleses. Lo tercero también, que se protejan a los trabajadores del sector humanitario, llámese salud o llámese los defensores de derechos humanos, que también han venido siendo fuertemente atacados. Los periodistas mismos han venido teniendo graves amenazas, como es el caso del Canal 2 de Cali, que en este momento se encuentra fuertemente amenazado, todo el equipo del Canal 2. Y también se pide que se implemente el proceso de paz, que se ayude a implementar el proceso de paz. Entonces, eso es lo que se está pidiendo desde el Parlamento, y eso con todo el respaldo de la comunidad no solo colombiana ni latinoamericana, sino de la comunidad inglesa. En este momento creo que van alrededor de 4.000 cartas que se han enviado a los parlamentarios preguntándoles que por favor apoyen la Early Day Motion. La semana anterior, el lunes de la semana anterior, después de que entraron del receso, se adhirieron 15 parlamentarios. Estamos en 69, llegaron a 80, perdón, 11 parlamentarios. Y esta semana se han adherido 3 más. En este momento estamos en 83 parlamentarios. Y también han dado declaraciones públicas, las cuales desde nuestra organización estamos traduciendo a español y colocando en todas las redes. La semana pasada tuvimos una twitteratón y algunos congresistas colombianos nos hicieron el favor también, se comunicaron con los parlamentarios de acá, de tú a tú, diciéndoles, por favor,
revisen lo que está pasando en derechos humanos en Colombia. Ya, y bueno, al acercarse el tercer mes del paro en 2 semanas, ¿no? ¿Qué es el planteamiento en el mediano plazo? Porque no puede seguir en paro el país. Claro, lo más importante es que se den espacios de diálogo y como decimos, hacemos un llamado urgente al gobierno para que no haga oídos sordos y abra mesas de negociación en los territorios. Y hacemos un llamado también a los grandes empresarios, a la ANDI, a todas estas confederaciones grandes para que vayan a los territorios y ayuden a solucionar la situación, ayuden realmente a generar, escuchen a los muchachos. Eh, Nosotros lo que estamos temiendo es que en la medida en que algunos sectores que estaban en paro se desactiven, como por ejemplo los camioneros, pues los muchachos de primera línea se van a quedar un poco más solos en los barrios y eso también con la represión que eso puede implicar, ¿no? Con los problemas que eso puede implicar y estamos muy preocupados por toda la parte de derechos humanos, tanto de los jóvenes, de las comunidades, como de los reporteros, los periodistas y toda la gente que ha tratado de ayudar en esta situación en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Sandra Dixon. Ella es una de las voceras de la organización SOS Colombia UK, que precisamente trabaja en el apoyo a la defensa de los derechos humanos y al derecho a la protesta en Colombia. Y nosotros vamos a un pequeño comercial y ya regresamos a Express News Noticias.